En América Latina, entre los años 60, 70, mayoritariamente se vivían procesos militares, salvo Colombia, que es un caso realmente bastante excepcional en América Latina, ¿no? No han habido Bueno, tantos tuvieron golpes su de Estado, dictador Rojas Pinilla, ¿no? Después del pero, Bogotazo. pero no como el nuestro, por ejemplo, que más de la mitad de los gobernantes militares, golpes de Estado, igual Chile, Argentina, qué sé yo. Sí, sí, cómo no. Bueno, el hecho es que frente a lo que se veía en Norteamérica y en Europa, la crisis del 29, la crisis del petróleo de los 70, cuando a los árabes se les ocurrió cerrar el caño petrolero y se generó otra crisis internacional del capitalismo, y la presencia de la Unión Soviética, que había estado llegando muy bien por América Latina, con, Salvador Allende en Chile, Castro y el Che Guevara en Cuba, el fracaso de Bolivia, pero bueno, había sido pues luego de un proceso victorioso cubano, Nicaragua, etcétera. Y en el Perú, con Velasco, digamos, quizás la opción latinoamericana, no la más acertada seguramente, ahora ya lo podemos decir desde esta perspectiva histórica, fue la de adoptar modelos económicos proteccionistas, que particularmente en el caso del Perú se plasma inclusive a nivel constitucional con la Carta del 79, bajo el rótulo de economía social de mercado, ¿cierto? Yo recuerdo, como usted seguramente también, que mensualmente el Ministerio de Agricultura sacaba la lista de los precios del tarro de leche, de la botella de aceite, del kilo de arroz, del kilo de azúcar, y los inspectores que estaban visitando las tiendas para que primero que haya un pesaje exacto y no se venda a un mayor precio de los que el Estado había señalado. El problema de todo esto es que luego se generó la especulación, el acaparamiento y por supuesto la natural explosión pues que se venía por delante, y la actuación del Estado fue empezar a subsidiar y ya no se pudo más. Y heredamos un país caótico a inicios de los 90, cuando usted precisamente va a ser diputado de la República. O diputado de Lima, no de la República, porque era senador de la República y diputado de Lima. Entonces, aparece Alberto Fujimori y después de ganarle las elecciones al candidato Vargas Llosa, que es el que trae las ideas liberales económicas y del liberalismo también doctrinario, tras el intento de la estatización de la banca, que formaba parte del plan máximo aprista que es llevado por el gobierno de Alan García en la primera etapa del 85 al 90, y aparece nuevamente el liberalismo, que en América Latina solamente se había percibido en Chile con Pinochet, ¿no es cierto? Y que además era pues gran amigo de Margaret Thatcher, que había nuevamente apostado por ese liberalismo que los propios Estados Unidos, como conversábamos en el bloque anterior, no lo habían querido aceptar a partir de la política de Roosevelt para adelante. Y entonces el liberalismo viene aquí al país a través de un golpe de Estado. Y en esencia es el modelo que hasta el día de hoy se sigue manteniendo y el que seguimos viviendo. Se fue Fujimori, entró Valentín Paniagua en su gobierno de emergencia, de tránsito, de 8 o 9 meses, se continuó con lo mismo. No se movió un ladrillo porque se caía la pared encima. Vino Alejandro Toledo, siguió con el mismo modelo. Vino Alan García, siguió con el mismo modelo. Vino Ollanta Humala, que anunció un cambio completamente nacionalista y distinto, pero siguió con el mismo modelo. Luego vino PPK, el mismo modelo. Tenemos al presidente Vizcarra, el mismo modelo. Es decir, han cambiado personas, pero la base ha seguido siendo exactamente la misma. Entonces, este liberalismo que nosotros tenemos en el país probablemente no es el liberalismo ortodoxo del que se habla en Europa, del que se habla en los países estrictamente liberales, ni de materia económica ni de doctrina. Algunos inclusive dicen que nosotros somos, desde el punto de vista político y económico, más papistas que el Papa. ¿Es así? ¿Cómo percibe usted al liberalismo en el Perú tras 28 años de su reinserción en la vida nacional? Primero, algunas precisiones históricas. Yo no creo que las reformas liberales que se hicieron en el Perú hayan sido fruto del golpe de Estado. Se hicieron precisamente antes del golpe de Estado. Es decir, luego de que Vargas Llosa
hiciera posible y difundiera un ideario de reformas liberales en la campaña del 90. Con Libertad, antes, No, con el con 87, Fred, 88. sí, primero con la lucha contra la privatización de la banca y después toda la campaña del 90, con Fredemo, el Movimiento de Libertad, ¿no es cierto? Y Fujimori adoptara esas ideas hasta el año... Las que negó en sus inicios, ¿no? Las que negó, las adoptó, muy político él, ¿no es cierto? Y hasta el año, todas las reformas se hacen hasta antes de abril del 92. De hecho, en el Congreso al que yo pertenecí, no solamente le dimos las facultades a Boloña para que hiciera todos los decretos legislativos que introdujo cuando se hicieron las reformas económicas, las hizo Boloña, no las hizo Hurtado Miller. En el primer gabinete de Fujimori no hicieron ninguna reforma económica. Pero el papel Las de Hurtado Miller fue el de las cartas de intención. Sí, el papel Y de el Hurtado paquetazo. Miller fue un paquetazo salvaje sin ningún sentido. Y que Dios nos ayude. Cuando entró Boloña, se tuvo una ingeniería, un concepto completamente distinto, y Boloña hizo las únicas reformas económicas que se ha hecho que el Perú las ha hecho Boloña. Todo después del periodo constitucional de Fujimori, cuando Carlos Boloña hizo las reformas, ha sido un retroceso. A partir de ahí, que fue un programa maximalista, totalmente inspirado en el programa del Movimiento de Libertad, sin duda, además, buena parte de los técnicos que llevaron a cabo el programa y buena parte de la gente que formó parte del equipo de Carlos Boloña De las había canteras de formado Fredemo. parte del Frente Democrático y Movimiento de Libertad, pero fue el periodo constitucional. Y no solamente le dimos facultades legislativas a Carlos para que lo hiciera, además hubo muchos proyectos de ley que aprobamos directamente en el Congreso, ¿no? Con una situación compleja, porque era un Congreso en el cual la izquierda tenía un tercio, Fredemo tenía un tercio, y el aprofujimorismo, porque votaban juntos, tenía otro tercio. Y en esa época el fujimorismo parlamentario, que era básicamente dominado por los evangélicos, no tenía ninguna simpatía por las reformas económicas. Entonces era bastante curiosa la forma como se sacaron adelante las reformas económicas hasta el periodo constitucional. Cuando Fujimori da el golpe de Estado en 92, todas las reformas económicas estaban hechas. Lo que Fujimori hace es, sí, adelante. Entonces yo, por eso, digamos, haría una precisión respecto a la legitimidad política de las reformas económicas. No la ponga Y en por tela eso- de juicio, pero y por digamos, eso se después del golpe de Estado fue mucho más fácil hacerlo porque a través de decreto ley era más fácil que ya hacerlo estaban vía hechas, parlamentaria, ya ¿no? estaban hechas, todo se hizo por decreto legislativo, ya todo estaba hecho. Lo único que hizo Fujimori fue no se separó nunca de lo que fue el plan diseñado en su momento por Boloña y siguieron adelante. Un nivel de coherencia bastante particular porque se ha mantenido efectivamente a través del tiempo y a través de una serie de gobiernos aparentemente antagónicos, como los que han sucedido a Fujimori, pero en la práctica en materia económica iguales. Además ha llegado a ocurrir una cosa bastante curiosa, que es que el ministro de Economía ha sido en los gobiernos sucesivos el viceministro del ministro anterior. Han cambiado los gobiernos, pero en materia de manejo del MEF había una especie de sucesión administrativa, casi impecable. Sí. ¿No es cierto? Carranza era viceministro de Kuczynski, Castilla era viceministro de Carranza. Una formación ¿no es de cierto? cuadros ha sido el MEF. Lo cual ha sido casi afrancesado. Sí. Parecía la ENA, ¿no es cierto? Es decir, teníamos una administración en el MEF especialmente, puramente profesional. Sí, sí, sí. Eso ha sido destacable en 20 años. En segundo lugar, el manejo impecable del Banco Central. ¿No? Ya creo que es el cuarto periodo consecutivo de Julio Velarde. Así es. ¿No es cierto? Julio Velarde ha tenido frente al Banco Central un manejo ortodoxo. Julio Velarde no lo calificaría un liberal agresivo porque no lo es, ¿no? Pero sí es un ortodoxo, es un hombre serio. Y el Banco Central en el Perú se maneja de una manera admirable. Sí. Y es realmente una institución que ha tenido una continuidad importante. Yo tengo mis discrepancias con algunas políticas específicas que se han llevado a cabo en el Perú, sin embargo, en este periodo de tiempo, que no las calificaría de liberales. Por ejemplo, privatizar por privatizar como se hizo, vendiendo monopolios, el caso de Telefónica. Telefónica, claro. Fue una cosa lo más atroz. emblemático. Fue una cosa atroz. Para eso no era la privatización. La privatización thatcheriana, ¿no es cierto?, tenía como idea crear un país de capitalistas, con capitalismo difundido. La idea era que todos fueran accionistas, no vender un monopolio y privatizar con competencia. Entonces, lamentablemente eso se hizo mal. Por ejemplo, la privatización de Aeroperú fue un desastre. Que lo llevó después A la quiebra. Así es. Cuando no ha tenido por qué ir a la quiebra. Eso ha podido ser exitoso como la privatización de Iberia o la privatización de British Airways en Inglaterra. ¿Por qué Aeroperú quebró? Porque fue mal hecha. La privatización de Telefónica fue mal hecha. La privatización de Petroperú nunca se hizo. Lo que hicieron fue destruir Petroperú, crear esta separación de Perú-Petro con Petroperú, que al final lo que ha quitado es una fuerza enorme al desarrollo
petrolero del Perú. Miren lo que ha hecho Colombia en el mismo periodo de tiempo. El caso de Ecopetrol en Colombia y la forma como Colombia, que tenía mucho menos exploración petrolera que Perú hace 30 años, y hoy día Colombia ha encontrado petróleo en todas partes, con una buena ley y una serie de incentivos para la búsqueda de petróleo, debía ser un ejemplo para el caso peruano. Entonces hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que se hicieron mal. En materia educativa todo se hizo mal, en materia de salud todo se hizo mal, y hubo cosas que se hicieron bien. Se avanzó en la titulación de la propiedad, por ejemplo, ¿no es cierto? En materia fiscal, el Perú fue mucho más ordenado que los otros países. Hubo temas que en el Perú nunca se quisieron discutir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha salvado a Ecuador de Correa? La dolarización, ¿no? Curiosamente fue Correa el que propuso la dolarización cuando era ministro de Economía. Claro, cuando fue presidente ya no iba a dar marcha atrás porque había sido su idea. Entonces él fue precio de él mismo, ¿no? Y al final la dolarización terminó salvando a Ecuador de la destrucción. Pero el Perú no dolarizó. ¿Era necesario dolarizar en su momento? ¿No era necesario? Nunca tuvimos ese debate. Pero de facto era un país dolarizado a inicios de los 90. Binominales, ¿no? Sí. El Perú ha tenido esta suerte de binominalidad hasta hoy, porque hace años que no hay inflación y los peruanos tienen en la billetera, todos tienen un billete de 20 dólares, ¿no? Porque, claro, ya se acostumbraron, ¿no? Y las monedas, los precios en muchos sitios están en las dos monedas. Y tienes tarjeta de crédito y las puedes pagar en las dos monedas. Nos hemos convertido de facto en un país binominal. Pero hubo cosas que, por ejemplo, nos demoramos en sacar adelante. Hoy día hay un boom agroindustrial en el Perú. Ahí hubo una tardanza. Ese boom agroindustrial debió haber ocurrido 10 años antes. Hoy día el Perú se ha vuelto el primer productor mundial de arándanos. No había un solo arándano en el Perú hace una década. Hoy día el Perú es el segundo productor de páprica después de Hungría. Nadie sabía que era la páprica en el Perú hace una década. ¿No? Ya el tema de los espárragos es altamente conocido, el de la palta altamente conocido, pero el Perú en realidad en materia agroindustrial se demoró. Sí. Y hoy día tiene un boom que lamentablemente pudo haber empezado antes, y la agricultura es muy importante porque es intensiva en mano de obra. Ahora, ciertamente, e internacionalmente además se ha hablado pues del milagro peruano, se han echado muchas loas al Estado peruano. Razonable, porque lo hemos hecho en la mitad de tiempo que Chile, ¿no? Esta buena política económica que se ha desarrollado. Pero algunos críticos todavía no convencidos del asunto, y siempre van a haber críticos, por supuesto, es natural, señalan de que el crecimiento de un país no debería medirse por sus cifras a nivel de los productos brutos internos, o internos brutos, como dicen en otros países, sino por los ingresos per cápita, que en el Perú no están muy bien, que digamos, y no hacen muy buena referencia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que el sistema liberal en el país no ha terminado desarrollando lo que teóricamente al menos se esperaría, que se genere un ambiente de libertad real que supone el ejercicio de una conducta libre, pero con conciencia. Más bien lo que en el Perú ha sucedido es que todo el mundo hace lo que le da la gana y hay una suerte de libertinaje que expresa no inmoralidad, que bueno fuera, porque por lo menos habría dolor de conciencia, sino amoralidad, es decir, carencia de todo sentido de valores. Y esto pues se aprecia, por ejemplo, en la presencia de lo que se está viviendo en estos últimos tiempos. Políticos corruptos que no sienten ningún tipo de dolor, han convertido al erario público en el botín que se han repartido, y encima tienen todavía la desfachatez de seguir lanzando candidatura, y el pueblo va a votar seguramente por muchos de ellos. Entonces, ¿cómo evalúa esta parte final? Yo soy más optimista. En primer lugar, el crecimiento del ingreso per cápita en el Perú ha sido muy importante. El ingreso per cápita en 2 décadas ha crecido varias veces, bastante más que el resto de países que nos circundan. El Perú, en ese punto de vista, ha tenido un éxito económico no solo en lo macro, sino también en lo micro muy significativo. En segundo lugar, es efectivamente cierto de que hay una serie de distorsiones institucionales que hacen que la gente a veces se comporte, por ejemplo, en el caso de la corrupción, de una manera que es no solamente inmoral, sino económicamente ineficiente. Pero en el caso peruano es bastante importante, están presos, ¿no? Y por ejemplo, un ex presidente que no ha estado preso nunca,
¿no? Y que es considerado pues uno de los más inteligentes y de los más hábiles, solo sacó el 5%. Es decir, yo creo que el electorado peruano no se deja engañar. Esta última elección, donde ganó Pedro Pablo Kuczynski por muy poquito, fue una elección donde la gente votó conscientemente por una opción. Después ocurrió lo que ocurrió, pero cuando eligieron a Kuczynski, los que votaron por Kuczynski votaron racionalmente. No querían votar por la opción de Keiko Fujimori, por razones que cada elector tomó. Entonces yo diría que el elector ha aprendido. Hoy día la popularidad de la lucha anticorrupción y la condena moral que tienen los políticos es enorme. Y yo me atrevería a decir, y se ve en las encuestas, ¿no es cierto?, que en las próximas elecciones ninguno de estos políticos que están cuestionados actualmente tiene ninguna posibilidad. De hecho, en las últimas encuestas lo que se ven entre los 4 primeros o los 5 primeros candidatos completamente nuevos, que van del señor Guzmán, Verónica Mendoza, Alfredo Barnechea, gente que ha aparecido por completamente nueva y que representan, yo creo, una idea nueva de hacer política. Yo soy optimista, yo creo que el Perú ha progresado. También el Perú es más libre, ¿no? Los temas morales, por ejemplo. Antes, ¿cuándo se iba a hablar en el Perú del matrimonio igualitario? ¿Cuándo se iba a hablar en el Perú de los derechos de la comunidad LGTB? ¿Cuándo se iba a hablar en el Perú de la igualdad de género? Eso ha ocurrido muy rápido. Y eso ha ocurrido como parte, yo creo, de una maduración de la sociedad peruana en su conjunto. Esto no es expresión de libertinaje. Entonces, no, yo creo que es todo lo contrario, es una señal de evolución cultural. Entonces, el Perú ha cambiado en 30 años de una manera, yo diría, significativa, y estoy seguro va a seguir cambiando. Entonces, yo soy optimista, yo creo que al final la libertad termina imponiéndose. Bueno, coincidimos en ello, sí, definitivamente. Doctor Enrique Guerci, le agradecemos muchísimo por su participación en el programa del día de hoy y bueno, con esa misma generosidad con la que usted ha aceptado esta entrevista, esperamos volverlo a tener prontamente para poder seguir muy amables y les agradezco mucho a todos los televidentes por esta participación. Muy bien, y de esta manera entonces llegamos a la parte final de Referente Jurídico. En nombre del señor Fiscal Supremo del Ministerio Público, Gonzalo Chávarri Vallejos, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, les expresamos nuestra gratitud por seguirnos semana a semana en este vuestro programa. Asimismo también, como siempre, nuestra gratitud sempiterna a JN TV que nos permite llegar hasta vuestras pantallas. Con ustedes será hasta la siguiente emisión de Referente Jurídico. Permiso.